tema de esta tarde, un pastor con dominio propio. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Cuando hablamos, mis hermanos, del pastorado, siempre pensamos en predicar, enseñar, guiar, visitar, aconsejar, orar y liderar. Todas estas funciones nobles son necesarias en la vida ministerial. Pero más allá de funciones visibles del ministerio, hay una dimensión silenciosa, profunda e invisible a los ojos humanos. Por eso, pero completamente esencial delante de Dios, y es esta, si la quiere apuntar, la dimensión ética del carácter pastoral. La ética pastoral no es un conjunto de reglas externas impuestas por la dominación o la cultura eclesiástica. No es eso. Oiga bien lo que es la manifestación interior del carácter de Cristo y del siervo de Dios. ¿Se lo repito? Es la manifestación interior del carácter de Cristo en el siervo de Dios. Es la convicción que se guía, es la convicción que guía sus decisiones, la integridad de sostener su testimonio, la templanza que modera su comportamiento y la fidelidad que mantiene firme aunque nadie lo esté viendo. En este contexto, mis amados pastores, uno de los componentes más descuidados, pero absolutamente cruciales de la ética pastoral es el dominio propio. El dominio propio no es simplemente ser tranquilo. ¿Cuántos tranquilos hay aquí? Yo soy uno, bien pasivo, tranquilo. Ahora, no va a parecer como esté predicando, ¿no? Pero sí, soy muy tranquilo, muy pasivo. Pregúntele a mi esposa. No es tampoco saber aguantar, porque hay unos que aguantan. Es, mis hermanos, la virtud que permite al pastor ejercer dominio sobre sus pensamientos, emociones, pasiones, palabras, reacciones y decisiones. Es la capacidad espiritual y moral de controlarse a sí mismo en obediencia a Dios. Y esto, mis hermanos, no es solo un tema de santidad personal. Oiga bien, es un asunto de ética ministerial. ¿Qué sucede cuando un pastor predica con pasión, pero responde con ira? ¿Qué ocurre cuando un líder enseña santidad, pero no puede gobernar sus emociones? ¿Qué pasa cuando el siervo de Dios quiere corregir el pecado ajeno, pero no controla su propia lengua, su carácter o sus deseos? La respuesta es dolorosa pero clara, mis amados hermanos. Pierde claridad, pierde credibilidad, pierde autoridad y testimonio. Pierde la coherencia ética que da fuerza a su liderazgo. Y lo más triste, hermanos, que es que su mensaje se debilita, su ejemplo se vuelve confuso y su impacto se reduce. Por eso vemos que el apóstol Pablo era consciente de esto y le escribió a Timoteo lo que leímos hace unos minutos. No solo era para instruirlo en doctrina, sino para afirmarlo en su carácter, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo. No nos ha dado Dios a usted y a mí, mi hermano, mi hermana, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra griega usada aquí para dominio propio implica sensatez, moderación, juicio equilibrado.
El pastor con dominio propio, oiga bien, no es un hombre que actúa por impulso, sino por convicción. No es gobernado por la carne, sino guiado por el Espíritu. No reacciona con el alma, sino que responde con sabiduría. Y esto, mis hermanos, precisamente es una de las expresiones más puras de la ética pastoral. Es vivir bajo el gobierno de Dios para poder guiar con integridad al pueblo de Dios. Cuando un pastor no tiene dominio propio, abusa de su autoridad o descuida su liderazgo. Cuando un pastor no tiene dominio propio, da lugar a la arrogancia, a la manipulación o la reacción emocional. Cuando un pastor no tiene dominio propio, puede cometer injusticias, dividir relaciones, herir a su iglesia y deshonrar el nombre de Cristo. Pero cuando un pastor tiene dominio propio, el pastor lidera con equilibrio, firmeza y madurez. Cuando un pastor tiene dominio propio, su carácter inspira confianza, respeto y obediencia voluntaria. Su ética es coherente con su teología. Su testimonio respalda su mensaje. Por eso hablar del dominio propio es hablar de ética ministerial, de responsabilidad espiritual, de madurez cristiana y de fidelidad práctica. Es hablar del pastor como ejemplo del rebaño, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 5:3, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Y también Pablo le dice a Tito y a Timoteo, como hombre de Dios, que debe ser irreprensible, templado, prudente, justo y santo. Hoy quiero presentarle unos principios, mis amados hermanos, tocante a lo que es el dominio propio y cómo nosotros podemos aplicarlos a nuestra vida en esta tarde y desde hoy en adelante. Probablemente ya los está aplicando, gloria a Dios. Pero algunos de nosotros muchas veces necesitamos una ayuda, por eso estamos en estas conferencias. Necesitamos volver a ser refrescados o recordados de nuestra responsabilidad como pastores. Número 1, el dominio propio es evidencia del fruto del Espíritu. El dominio propio es evidencia del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, 22 al 23 dice Pablo, inspirado por Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El dominio propio no es una simple cualidad humana, sino parte del fruto del Espíritu en la vida del creyente. No es una virtud, mis amados hermanos, que se origina en el esfuerzo humano, sino que es un producto de una vida, oiga bien, rendida al control del Espíritu Santo. Debemos ser pastores que están completamente gobernados por el Espíritu Santo de Dios. En una cultura en la cual usted y yo vivimos en este tiempo, es una cultura que exalta la autoexpresión y la espontaneidad. El dominio propio parece ser algo anticuado. Sin embargo, en el reino de Dios es la señal de madurez. El pastor lleno del Espíritu Santo es un hombre equilibrado, sensato, que sabe cuándo, oiga bien, hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar.
Querido hermano y hermana, pastores, no confíes en tu experiencia, ni en tu antigüedad ministerial o en tu temperamento. El verdadero dominio propio no nace de la autodisciplina natural, sino de una vida, oiga bien, crucificada con Cristo. Crucificada con Cristo. Pablo lo dijo, crucificado yo estoy con Cristo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, ahora quien vive es Cristo en mí. Y hago como lo que Cristo me mandó hacer. No hay áreas donde pierdes, si hay áreas donde pierdes el control, no intentes, mi hermano o hermana, reformarte por tu cuenta. Acércate al Espíritu Santo, abre la palabra, busca a Dios, ser guiado por Dios. No hay terapias, hermanos, que te controlen tu ira. Puede ver así anger management, pero eso es temporal. Pero no hay como la llenura del Espíritu Santo continuamente en nuestras vidas como pastores, como ministros, como siervos de Dios. Pide que el Espíritu Santo te transforme desde adentro. Oiga bien esto, una iglesia llena del Espíritu Santo necesita pastores llenos del Espíritu Santo, pastores que sean gobernados por el Espíritu Santo. Es lo que la iglesia necesita, el mover del Espíritu Santo a través de un pastor lleno del Espíritu Santo. Ahora que hemos visto que el dominio propio, mis hermanos, es un fruto del Espíritu Santo, debemos considerar cómo actuar o cómo actúa en la vida del pastor, porque no se trata solo de algo interno, sino de una defensa activa ante los ataques externos. Y eso nos lleva al segundo principio que podemos aprender. El dominio propio es la muralla del alma ministerial. El dominio propio es la muralla del alma ministerial. Por decirlo así, el dominio propio es la muralla invisible, oiga bien, que protege la integridad del siervo de Dios. Mire lo que dice Proverbios 25-28 en esta versión, nueva traducción viviente. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Repito, una persona sin control propio o sin dominio es como una ciudad con las murallas destruidas. Como usted sabe, en los tiempos bíblicos, una ciudad sin murallas era blanco de fácil para los enemigos. Así también, un pastor sin dominio propio está expuesto constantemente al ataque del enemigo, a la crítica mal manejada, a la provocación de personas difíciles, a la presión de tomar decisiones apresuradas o reaccionar emocionalmente. El dominio propio es la muralla que protege, mis amados pastores, el corazón de cada pastor. Protege el corazón del pastor de caer en acciones de las que luego se va a arrepentir. El enemigo, ¿cuántos tienen un enemigo? Wow. El enemigo sabe cuándo presionar y con quién hacerlo y de qué manera hacerlo. Él sabe, mi hermano, mi hermana, él te conoce. Y te conoce bien. Él buscará provocar tu carne a través de una junta tensa. ¿Cuántos han estado en ese tipo de juntas? Tensas. Pero también lo hará en una crítica injusta, en un miembro rebelde, en una tentación escondida. Si no estás cubierto por el dominio propio, reaccionarás como un hombre natural, no como un siervo espiritual.
Mis amados pastores, esposas de pastores, líderes, servidores, pongamos vigilancia en nuestro corazón, pongamos vigilancia en nuestra boca, en nuestros pensamientos. No caigas en la trampa de Satanás por falta de control. Tus testimonios, nuestro testimonio, mis amados hermanos, vale más que una victoria momentánea. Vale mucho más que eso. Pero además de protegernos del dominio propio, también nos capacita para ejercer influencia, enseñanza con autoridad moral, en el carácter donde comienza el verdadero discipulado. Y por eso este siguiente punto es muy importante para nuestras vidas, mis hermanos. Número 3, el dominio propio es esencial para enseñar con autoridad moral. Repito, el dominio propio es esencial para enseñar con autoridad moral. Mire lo que le dijo Pablo a Tito en el primer capítulo, versículos 7 al 9, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, sino codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y miren lo que sigue ahí: retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Uno de los requisitos del liderazgo pastoral es ser templado, es decir, equilibrado, sobrio, dueño de sí mismo. Un pastor impulsivo, airado o sin filtro al hablar, pierde autoridad, aunque predique la verdad. Enseñar es más que hablar, mis amados hermanos, es encarnar el mensaje. El pueblo necesita ver lo que predicamos, lo vivimos. Amén. Aunque no lo crea, el pueblo necesita vernos, ver lo que predicamos. Hermano pastor, tal vez tus palabras están desconectadas de tu comportamiento. Tal vez ven que tú mismo no practicas lo que predicas. El dominio propio es tu mayor carta de presentación. Es lo que da paso a tus palabras. No enseñes sobriedad si no puedes dominar tu mal genio. No hables de prudencia si no puedes escuchar. Debemos de lidiar con nuestro ejemplo, mis hermanos, con nuestras palabras, entonces tendrán respaldo. El dominio propio, hermanos, es muy importante. Da respaldo a nuestro siguiente principio, porque ningún ministerio puede sostenerse si el pastor no domina su propio cuerpo, sus deseos y su vida privada. Y eso nos lleva al cuarto principio: el dominio propio perseverará la pureza del pastor. El dominio propio perseverará la pureza del pastor. Dice primera carta a los Corintios 9, 26 al 27. Y es aquí Pablo hablando de él mismo. Y quiero que ponga mucha atención al texto. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y mire lo que sigue: sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Pablo habla, mis hermanos, de golpear su cuerpo, de ponerlo en servidumbre. Esta es una imagen fuerte. El cuerpo humano, con sus deseos, inclinaciones y pasiones, debe ser sometido al gobierno del Espíritu Santo. Debe, mis hermanos, debe de ser. Muchos pastores han sido destruidos por un momento de placer ilícito, últimamente, y más en este estado. Con mucho respeto, pero ustedes saben, han sido muchos. Una falta de vigilancia en lo sexual, una adicción escondida, y por descuidos de alimento y físicos que afectan su ministerio. El dominio propio, hermanos, abarca todo: mente, cuerpo, apetitos y deseos. Pastor, no te descuides. No nos descuidemos. La pureza no es automática. ¿Ya se dio cuenta? No es automática. Es una batalla diaria, todos los días. Pablo lo dice, todos los días este cuerpo lo tengo que doblegar, lo tengo que mortificar, todos los días. Lo tengo que meter a someterlo a la palabra, a someterlo al Espíritu. Cuida lo que ves, lo que lees, lo que permites en tu intimidad. Debemos ser radical, hermanos, con el pecado. Debemos de ser radical con el pecado. No sé a usted, pero a mí de repente me dicen, no es para tanto. Pastor, no es para tanto. No seas legalista. Todavía traes lo que aprendiste allá de donde vienes. ¿Y qué legalismo hay donde la Biblia dice que debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir? ¿Habrá algo legalista ahí, hermanos? Pero porque habla de toda nuestra manera de vivir. Usted y yo debemos ser radicales en el pecado, pero primero en nuestra persona. Lo que es pecado y ofende a Dios. Y no hay pecado oculto, aquel nomás que tú quieras ocultar. Porque delante de Dios, hermanos, en este momento tú y yo estamos desnudos de la presencia de Dios. Esto lo del traje y el atuendo que usted trae es para nosotros cubrirnos. Pero delante de Dios tú y yo ahorita estamos desnudos. Y Él conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Por eso el pecado lo tenemos que tomar radicalmente en serio, hermano. Es algo que debemos de verlo por lo que es. Apaga el dispositivo. Cambia el canal. Huye de las conversaciones inapropiadas, mis hermanos. Cierra la puerta al enemigo. No le abras. Recuerda que él quiere destruir tu vida. Recuerda que él anda como león rugiente tratando a quien devorar. Y si él puede devorar al pastor, lo va a hacer. Y si él devora al pastor de la iglesia, ¿usted se imagina el daño que va a causar a la iglesia? Mucho. Si no dominas tu cuerpo, el cuerpo dominará tu ministerio. La pureza es parte del dominio propio. Y sin ella no hay testimonio dudadero, mis hermanos. Y cuando el pastor cuida su pureza, también está mejor preparado para uno de los desafíos más delicados del ministerio. ¿Y sabe a cuál es? Los conflictos interpersonales. ¿Los tiene? ¿Los tiene? Bastantes. Como pastor, ¿cómo respondes ante la oposición? ¿Te ha tocado que estás predicando y alguien se cruza de brazos y te dice, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos en el momento? Es oposición. Es oposición. ¿Cómo actúas cuando eres provocado? El dominio propio tiene mucho que enseñarnos también aquí, mis hermanos. Y eso nos lleva al quinto.
principio, el dominio propio es clave para resolver conflictos con sabiduría. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aun aquellos que nos hacen la vida de cuadritos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El siervo del Señor no puede ser contencioso, no puede y no debe. No puede vivir peleando, respondiendo con dureza o atacando con sarcasmo. El conflicto es inevitable en el ministerio, lo entendemos, pero escucha esto. Pero la forma en que se maneja muestra el carácter del líder. ¿Cómo lo manejas? Un pastor sin dominio propio, ¿qué hace? ¿Explota? ¿Divide? ¿Hiere y pierde autoridad? Un pastor con dominio propio, ¿qué hace? Guía con paz, disciplina con firmeza y trata, oiga bien, a todos con misericordia, incluso a los que le atacan. Ese es un pastor con dominio propio. Pastor, no todos los desacuerdos son guerras. ¿Sí sabes eso, no? No todos los desacuerdos son guerras, ni todos los que te critican son enemigos. Aprendamos, aprende a dialogar sin ofender, a confrontar sin herir, a esperar sin desesperar. Las personas difíciles, y esto va a estar un poco así como raro, ¿no? Pero yo creo que lo entendemos. Las personas difíciles no son obstáculos, son oportunidades para moldear el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Lo entendió, gloria a Dios. Repito, las personas difíciles no son obstáculos. No es Señor, llévatelo. O qué bueno que se fue, como decía el pastor Nevares. No, lloramos. Nos da sentimiento muchas veces. Pero ¿por qué se fue? Si yo pensé que yo predicaba la palabra bien. Y luego de repente dice, es que no es por usted, hermano. Pero no te dicen por qué y de repente es otra cosa, ¿no? No. Las personas difíciles no son obstáculos, son oportunidades para moldear el carácter de Cristo en el pastor. Gloria a Dios por la gente dificultosa en veces, porque te están moldeando, te están haciendo mejor, te están haciendo mejor pastor, mejor esposa del pastor, mejor servidor, mejor líder dentro de la iglesia. Te están ayudando a crecer, a madurar, a ser fuerte. El dominio propio te dará la gracia para corregir con amor, mantener la calma en la tormenta y perseverar la unidad sin comprometer la verdad. Sin embargo, hay momentos en que el conflicto no solo viene de otros, sino de la vida misma. Momentos de sufrimiento, traición, incomprensión. ¿Cómo se comporta el siervo de Dios en la aflicción? Bueno, el dominio propio no desaparece en medio del dolor, al contrario, ahí se prueba aún más. Y eso nos lleva al sexto principio. El dominio propio honra a Cristo en medio del sufrimiento. El dominio propio honra a Cristo en medio del sufrimiento. Y mire lo que dice Pedro, y Pedro lo entendió. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos?
Y eso es claro, ese es clave, hermanos. Que nuestro ejemplo es Cristo. Él nos dejó ejemplo. Y no nomás eso, sino para que sigáis sus pisadas. El cual, oiga bien, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa debe de ser la actitud del pastor que está bajo dominio propio. Jesús sufrió sin abrir su boca. No devolvió insulto por insulto, ni amenaza por agresión. Su dominio propio fue una manifestación, oiga bien, del amor perfecto y de la confianza absoluta en la justicia del Padre. Y muchas veces puede decir la gente, bueno, ese era Jesús. Bueno, aquí dice Pedro que nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y lo otro es que aprendemos en Pablo que le dice a la iglesia de Roma que el Espíritu Santo, el amor de Dios fue dado en nosotros por la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, usted y yo tenemos la capacidad de amar como Cristo ama. A esa capacidad. Por eso nosotros podemos hacer lo mismo que Cristo hizo. Los pastores también sufrirán rechazo, traición, críticas, abandono. Yo siempre cuando leo el párrafo, los textos donde Pablo le habla a Timoteo, estoy parafraseando, pero parece con esa tristeza, Timoteo, ven a verme porque todos me han desamparado. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero ven tú. Y luego le dice, ya estoy a punto de ser sacrificado, ya estoy en punto de estar en la presencia de Dios, pero solamente estás tú, Timoteo. Y yo digo, santo Dios, un hombre grande en el evangelio, un apóstol que fundó muchas iglesias, que supo interpretar la doctrina exactamente como fue revelada a su vida para darla a la iglesia, y al último está solo. Mis hermanos, si él fue abandonado, probablemente tú y yo seamos abandonados también. Sí vamos a sufrir rechazo, traición, críticas, abandono. Es en esos momentos, mis amados hermanos y hermanas, el dominio propio será la línea que te separa, hoy bien, de reaccionar como Pedro, sacar la espada y tratar no de mocharle la oreja, sí sabe eso, ¿verdad? O de responder como Cristo. Nada. Mi hermano, mi hermana, pastor, cuando te ataquen, no te defiendas. Y lo hemos aprendido, yo creo bastante, hemos oído mensajes a través de nuestro pastor Chuy. No te defiendas. No vuelvas a dar una defensa en tu Facebook, en tus comentarios. No necesitas defenderte. No te defiendas, ten dominio propio. Cuando te calumnien, no respondas con venganza. Deja que Dios defienda tu causa. Deja que Él lo haga. Pastor, tu mayor mensaje puede no ser un sermón, sino tu actitud cuando eres herido. El dominio propio en la aflicción glorifica más a Dios que 1000 predicaciones. Sé fuerte en el Señor, confía en Él, calla cuando sea necesario, pero habla con gracia y deja que Dios escriba el final de la historia. Deja que sea Él el que escriba el final de la historia. Finalmente, si el dominio propio transforma nuestra vida eterna y nuestras relaciones, quiero que pongan mucha atención a lo que sigue y creo que es crucial. También moldea nuestro legado.
No estamos llamados solo a predicar sermones, sino formamos discípulos. La mejor enseñanza, pastor, esposa de pastor, líder, servidor, la mejor enseñanza que ellos recibirán será la que ven en nuestro carácter. Cuando ven en nosotros que somos sobrios, firmes y dignos de ser imitados. Y por eso nos lleva el séptimo principio: el dominio propio multiplica el legado del pastor. El dominio propio multiplica el legado del pastor. Mire lo que dice Pablo en 2 versículos que le voy a leer, y el escritor a los Hebreos. Primer versículo, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y mire lo que le dice al pueblo, y esta es una responsabilidad para nosotros: considerar cuál haya sido el resultado de su, dominio propio, e imitad su fe. Un pastor, hermanos, no solo edifica una iglesia, también forma una generación. Hay varias generaciones que están registradas, pero yo aquí registré unas que son muy actuales. No sé, aquí la mayoría, aquí yo puedo decir que la mayoría somos jóvenes, pero probablemente aquí hay un baby boomer, 46 al 64. Pastor es baby boomer, Pastor Chuy, ¿sí? Del 46 al 64, aquí hay algunos del 46 al 64 son baby boomers. Los del 45 para abajo es una generación, le llaman silent generation. Pero ya los que empiezan siempre ya baby boomers. Pero está la generación X, 65 al 80. Está la generación millennials, 81 al 96, esa es una de las generaciones que yo disfruté también porque ahí es donde nacieron mis hijos. Pero está la generación Z, 97 al 12, y es una que yo estoy disfrutando aún más ahora. Ojalá que mis hijos no me estén escuchando. Es la generación Alfa, que es la generación de nuestros nietecitos del 2013 a lo actual. Pero pastor, escucha, tu dominio propio va a dejar un legado en ellos. Ellos nos están viendo, es que son súper inteligentes. Yo tengo mi nietecita, ¿sabe qué me dijo mi nietecita el otro día? Y me quedé impresionado. Yo estaba ahí, estábamos escuchando Casa de Oración en las diferentes adoraciones, y me dijo, ponme la verdadera. Le dije, pero me dice en inglés, the real one, which one? Y luego como le dijo, la de Janet Arroyo, la de allá de Guadalajara, esa es la verdadera, dijo. Hermanos, 3 años de edad. El impacto que estás haciendo y que estamos haciendo, y no nos damos cuenta muchas veces, porque siempre nos vemos a nosotros la cara, ¿no? Oh, hermano, Dios te bendiga. Y muchas veces al adolescente ni sabemos cómo se llama, menos a la generación Alfa. A la generación Alfa es donde tú y yo, pastores y esposas de pastores, debemos de hincarnos, como están chiquitos, ahí, y saludarlos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo John, ¿y tú? Y te van a decir su nombre. Mucho gusto. ¿Sí sabes quién soy? Yeah, you're the pastor. Porque en veces te hablan más en inglés, ¿no? Oh, sí, ok. Gusto de conocerte. Y así continuamente. No se diga a las siguientes generaciones de antes, al anciano, porque ya son ancianos los baby boomers. Somos los clásicos, bueno, nosotros generación X, ¿no? Los baby boomers, se respeta, se les ama, pero también como pastores que seamos de la generación X, la generación millennials, tenemos que dar un
dejar un legado. El dominio propio lo hace, hermanos. Los discípulos van a imitar, oiga bien, más lo que ven que lo que oyen. El dominio propio se transmite por el ejemplo. Cuando los jóvenes te ven controlando tu carácter, cuidando tus palabras, resistiendo a la tentación, siendo fiel en lo oculto, están recibiendo una lección que nunca se les va a olvidar. Ellos ven cómo tratamos a nuestra esposa, pastores. Exactamente ven todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Ellos exactamente ven todo nuestra vida, porque están poniendo atención, y más, entre más van creciendo, algunos quieren ser como nosotros, algunos ya se ponen la corbata, algunos ya quieren hasta predicar como uno. El dominio propio no solo sostiene tu ministerio, sostiene el futuro de la iglesia. Pastor, no hagas poco tu influencia. No la tomes en poco. Cada joven que te observa está aprendiendo cómo se vive el llamado. Lo están viendo. Cada clase de siervos, ¿qué clase de siervo, estamos formando? ¿Imitadores del carácter de Cristo o repetidores de nuestro carácter? Tu dominio propio puede ser parte de tu herencia espiritual. Hay que enseñarles con una vida, o hay que enseñarles con nuestra vida cómo se honra a Dios en todo momento. Para concluir, mis hermanos, después de todo lo que hemos considerado, las escrituras, los principios, los desafíos y las aplicaciones, debemos reconocer que el dominio propio no es un lujo espiritual. No es un lujo, no es algo que te pones, no es un atuendo, no es un accesorio, no lo es, sino una urgencia pastoral, un sello ético, una marca de madurez en la vida de todo siervo de Dios. No se trata de una virtud opcional ni de una característica reservada a los más disciplinados por naturaleza. El dominio propio, mis amados, es una evidencia de que el Espíritu Santo ha conquistado áreas profundas del alma del pastor. Completamente conquistado. Es la señal, o es señal de que no vivimos bajo la ley de la carne, ni bajo la presión de los hombres, sino bajo el señorío de Cristo. No olvidemos lo que dijo Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El gran apóstol, predicador de multitudes, planteador de iglesias, escritor de las epístolas inspiradas, tenía temor, oiga bien, de ser descalificado. Quiero que ponga atención a esto, es para ya salir, ir, concluir. Lo de Pablo, hermanos, no fue por fallar en doctrina, no por ser débil en teología, y usted sabe que no. La doctrina la tenía clara, la teología la tenía clara. No por ser débil en teología, sino por no gobernarse a sí mismo. No es porque haya dicho, no, pues le voy a fallar en los principios bíblicos. No, no tenía problema de eso. La teología la tenía clara, la enseñanza la tenía clara. Lo único que le preocupaba, basado en este texto, es por eso se sometía a su cuerpo. Por eso tenía dominio propio.
porque no quería ser descalificado. Si Pablo, hermanos, se cuidaba de con tanta seriedad, la pregunta es, ¿con cuánto más razón debemos nosotros examinarnos? La caída de muchos ministerios hoy no ha sido, mis hermanos, por ignorancia bíblica. Ahí están los grandes teólogos, los conoce, usted sabe. Están los grandes teólogos de la Biblia, los buenos, los que tienen muchos libros, los que son los más populares en cuestión del circuito cristiano. No fue por ignorancia bíblica, no, sino por negligencia ética. Se han roto matrimonios por no dominar la mirada ni el corazón. Se han dividido iglesias por no dominar la lengua y el temperamento. Se han perdido llamados por no dominar el deseo o por no dominar el deseo de protagonismo, de dinero o reconocimiento. Por eso, querido pastor, y te lo digo con todo mi corazón y aplicándolo a mi vida también, antes de subir al púlpito, asegúrate que tu alma está sujeta al Señor. Asegúrate. Antes de corregir a otros, examina si tú has aprendido a callar, esperar y perdonar. Antes de predicar sobre el carácter de Cristo, clama a Dios que lo forme en ti. El dominio propio no solo protege tu ministerio, sino que glorifica al Maestro. ¿Oramos? Señor, aquí estamos, cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Aquí estamos pastores, líderes, servidores, pero profundamente necesitados de ti, mi Dios. Haznos hombres, pastores, esposas de pastor, servidores, líderes templados, equilibrados, sobrios. Gobierna, mi Dios, nuestras pasiones, domina nuestras emociones, corrige nuestras reacciones. No queremos ser útiles solo en el púlpito, mi Dios, sino íntegros en toda nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que formes en nosotros el carácter de Cristo, que podamos pastorear no con la fuerza de la carne, sino con la autoridad del Espíritu Santo. Que el dominio propio sea la muralla de nuestro testimonio, la base de nuestra ética y la honra de tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.